Social. La tarde con 58 minutos. Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo. Yo le agradezco su visita aquí a los estudios de En Contacto por segunda vez en este año. Y muchísimas gracias por estar aquí al senador, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, a don Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Por venir, platicar con el auditorio. No, bienvenido. Oiga, un tema que lo ha traído a Jalapa y del que usted es un experto porque fue también rector de la Universidad de Guanajuato es el asunto de la educación. Y de cara a la negociación del Tratado de Libre Comercio, no sabemos si vamos a continuar. México desea continuar con el Tratado de Libre Comercio, pero pues los norteamericanos y Donald Trump, que está medio malito, yo digo que tiene problemas este señor, pues no lo ven así, pero la educación es un factor fundamental para poder consolidar el desarrollo nacional. Sin educación, ninguna nación del mundo puede pues seguir adelante o dar un paso más en el escalón. ¿Qué retos debe enfrentar y qué es lo que van a hacer, por ejemplo, desde el Senado para buscar que en esa negociación se le considere a México en igualdad de circunstancias? Porque comparando los sistemas educativos que existen en Estados Unidos o en Canadá, hay bastante diferencia, ¿no? Luis, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Hoy es un año de la elección del presidente Trump. Sí, hoy, sí. Hoy es un año. Muchos nunca hubiéramos imaginado que un empresario desconocedor de México, xenófobo, dogmático, un bully y empresario que le tuviera miedo a México, que le tiene miedo a la competencia. Y eso es lo que está argumentando para poder hacer la revisión. Sí. Estamos en un escenario muy complicado, sí, porque hay amenazas y oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Incorporar temas que no estaban, ejemplo, energía, sí, telecomunicaciones, anticorrupción, sí, medio ambiente, sí, educación, ciencia, tecnología, innovación, Estado de Derecho. Todos son temas que no fueron incorporados en el de 1994 claro. Y que hoy nos dan una gran oportunidad. Pero por otro lado, pues una presidencia nuestra que va de salida, que termina el 30 de noviembre, el Congreso cierra el último día de agosto del año próximo, la curva de aprendizaje lenta en el caso del presidente Trump, apenas se están instalando, sí, entraron el 20 de enero, no acaban de ajustarse. Y con muchos problemas, hay también que mencionarlo, al interior de su gobierno, al interior del mismo Congreso de los Estados Unidos, no lo ven con muy buenos ojos ya. Pues no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, entonces cualquier negociación requiere mayoría en ambas cámaras, mayoría simple. Y en el caso mexicano se requieren 2/3 del Senado. Entonces hemos estado acompañando al Ejecutivo Federal que ha hecho consultas al sector académico, al sector laboral, sí, por supuesto que a los sectores de los estados del país para ver cómo es que se puede hacer la mejor negociación. La próxima ronda sí, es en la Ciudad de México la próxima semana. Así Sin es. embargo, todo lo que se dice es que serán como 7 o 9 rondas de negociación, si es que llega a culminación. Porque aquí hay 3 escenarios. Uno es que alguien se levante de la mesa y este señor puede levantarse en cualquier momento. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿eso es malo? Pues nos regiríamos por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, claro, por aranceles de 4,5%. 2, que se conviertan en bilaterales, Canadá-Estados Unidos, Canadá-México, o México y Estados Unidos. Y 3, que se lleve a término, pero habrá que ver en qué condiciones se hizo la negociación claro, y que pueda uno obtener la ratificación del Senado mexicano. ¿Cómo garantizar, sobre todo en la negociación del Tratado de Libre Comercio, paridad? Me refiero a lo siguiente, para el norteamericano es muy común voltear a México como el patio trasero y buscar en el mexicano mano de obra calificada, de alto nivel, a muy bajo costo, preparados en algunos de los casos. Y bueno, ¿cómo competir contra los norteamericanos que egresan de universidades pues de primer nivel? Allá a quien va a la universidad le costó mucho dinero. Es muy diferente el esquema que tenemos en México, donde tenemos la posibilidad de ir a la educación pública o a la educación privada y dependerá de la capacidad de cada quien de superarse. ¿Cómo hacer que no quedemos en diferencia ahí y que haya más oportunidades también para buscar crecimiento? Por ahora el tema de la movilidad de profesiones no se ha considerado. Sí. Sin embargo, es muy importante hacerlo. De hecho, una crítica propositiva que formulamos es que hay que ir más allá de un tratado de comercio. Hay que generar una comunidad de América del Norte. Sí. La suma son 485 millones de personas, el 7% de la población en América del Norte entre los 3 países. Un paralelo como la Comunidad Económica Europea, donde tengamos libertad de paso, tránsito y todo. Sí, es que hoy es absurdo, es más fácil
importar una cabeza de ganado a Estados Unidos que poder cruzar nosotros. Que poder cruzar una persona. Y entonces estados como Veracruz o Guanajuato, de donde somos nosotros, tienen una conexión prácticamente todos los días. En México hay 125 millones de personas, en Estados Unidos 320. De estos, 52 millones son hispanoparlantes, más que en España. De los 52, 36 son mexicanos, más que la población de Canadá, que son 33 millones de personas. Entonces hay una conexión muy grande y ya quiero ver qué va a pasar en Estados Unidos el día que no haya mexicanos trabajando en la industria agrícola, la industria de la construcción, en la hotelería, en el turismo. Hay una gran afectación en donde hay un beneficio para todos. Bueno, esto es en relación al tema del Tratado de Libre Comercio y la educación, un tema que conoce y domina sumamente bien, pero también dentro del ámbito político, usted ha levantado la mano al interior de su instituto político, que es el Partido Acción Nacional, en pos de buscar en el futuro, en el devenir, este 2018 que se nos avecina, será la renovación de la presidencia de la República, y usted dice, yo quiero en el PAN ser tomado en consideración y poder encabezar este esfuerzo. Quiere ser candidato a la presidencia. ¿Hay condiciones para poderlo hacer al interior de Acción Nacional en este momento cuando se ha anunciado la construcción de este frente? Si me preguntan a Juan Carlos Romero Hicks, ¿quiere ser candidato? Es sí, porque me he preparado toda la vida, llevo más de 30 años en servicio público y aquí hay dos lógicas, la del PAN o la del Frente. Y nosotros creemos que el próximo presidente de México debe primero pasar la prueba de la honestidad. Esa es una persona que le dé dignidad a la investidura. Sí. Hemos sido muy cuidadosos y no tenemos un señalamiento de corrupción en toda la vida. Ni siquiera a alguien que se le haya ocurrido presentarlo. Segundo, necesitamos una serie de atributos muy importantes. Alguien que tenga una capacidad ejecutiva en cargos públicos con resultados, que tenga una nueva visión de Estado, con experiencia internacional, con capacidad de construir acuerdos y sobre todo una persona que pueda combatir los problemas de este país, la violencia, la inseguridad, la corrupción, su madrastra, la impunidad, la pobreza, la desigualdad. Y para eso los mexicanos quieren una persona que los represente con mayor dignidad y creemos que nosotros tenemos ese perfil y en su momento, sea en las reglas del PAN o en las del Frente, nos vamos a presentar. Ahí es importante preguntarle, es evidente que del otro lado, ya no en el frente, vamos a suponer que las condiciones están dadas para que Juan Carlos Romero sea el próximo candidato de ese frente, de esa construcción. Va a encontrarse, seguramente, al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene ya muchos años, ya como de la prehistoria, queriendo buscar ser presidente de México en un tema que para algunos dicen que es la salida, para otros no. Y del otro lado, ahí parece que todo lleva las aguas hacia un secretario de Hacienda como es José Antonio Meade. ¿Qué le ofrece o qué le ofrecería, qué le diría a los mexicanos? ¿Qué es lo que hay que observarle a estos políticos que deben de ver en un candidato como usted, por ejemplo, si es que lo fuera? 4 aspectos. Primero, la honestidad en la trayectoria pública. Segundo, los resultados en los cargos públicos. Tercero, las propuestas innovadoras. Hoy a viejos problemas necesitamos soluciones nuevas. Y esto lo que están proponiendo es más de lo mismo, es el viejo PRI, el Museo de Ecología Política del siglo pasado y finalmente una alianza con la ciudadanía. Hoy necesitamos reconstruir el contrato social. El actor estelar de la democracia no son los partidos, no son los gobiernos, es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. En el tema de la seguridad es un asunto que hay que entrarle de frente y con todo. El expresidente Felipe Calderón intentó detenerlo confrontando a las Fuerzas Armadas con los grupos criminales. El saldo para algunos dicen que fue muy lamentable, las cifras ahí están. Hoy comparado con lo que se está viviendo en México con el gobierno de Enrique Peña Nieto, dista mucho. Dicen que Peña Nieto ha tenido más resultados negativos en ese sentido. ¿Cómo enfrentaría usted el escenario de la inseguridad? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Legalizando las drogas? Hay que solidarizarse primero con las víctimas. Sí. Luego hay que ajustar el diagnóstico y el tratamiento. Los diagnósticos previos son incompletos y los tratamientos no han dado resultados. ¿Qué haríamos de manera diferente? 3 aspectos muy concretos. Primero, más que combatir la inseguridad, hay que construir la seguridad. Eso implica un entorno de educación, salud, empleo, mínimos de bienestar para poder tener mejores condiciones de vida. Segundo, una mejor coordinación con el Estado de Derecho, municipio, Estado, Federación, Ejército, la Armada de México, las policías y finalmente una alianza con la propia ciudadanía. La que más va a proteger
a nuestros hijos y nuestros nietos es la ciudadanía. Sí. Y esto implica tener formas renovadas de actuación. Lo que está hoy en día no funciona, hay que cambiarlo. Por último, preguntarle, ¿ve usted en el escenario político el cambio en el sistema de régimen? Es decir, los partidos políticos, la partidocracia tiene un desgaste muy alto. Los temas de corrupción, los temas de impunidad han marcado las administraciones y en las últimas fechas pues es un asunto que la gente constantemente pues lo trae a colación. ¿Se debe de cambiar ese esquema? ¿Se debe de cambiar y pensar, por ejemplo, en la construcción de gobiernos de coalición, en buscar otro sistema de gobierno? Sí, necesitamos cambiar instituciones, personas y la legalidad. Y hoy lo que hay, ese gran clamor es la violencia, la inseguridad, la corrupción y su madrastra, la impunidad. Hoy, por ejemplo, no tenemos procurador. Sí, ¿no? Segundo, no tenemos fiscal especial contra delitos electorales. Sí. Tercero, no tenemos un fiscal especial anticorrupción. 4, no tenemos al Tribunal de Justicia Administrativa con las salas debidamente integradas. Entonces tenemos Estado de chueco, no Estado de derecho. Hay que refundar las instituciones, hay que pensar más allá y sobre todo darle voz al ciudadano. Pues como siempre, gracias por venir a don Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República, aspirante en el Partido Acción Nacional a la candidatura presidencial y por supuesto reiterarle nuestro agradecimiento por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa si nos lo permite y regresamos en contacto.